Hola amigos, el día de hoy les tenemos preparado un episodio en el que hablamos de la masacre que se dio en Waco. Texas. En Waco, Texas, Estados Unidos, obviamente, y esperamos que les guste. Está interesante, véanlo, quédense con nosotros. Bye. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su podcast Entre Valeros y Yoyos. Yo soy Ale Valero. Yo soy Héctor. Y ¿No está Octa? No, está en un viaje cósmico espiritual. Está en la ayahuasca. En la ayahuasca. Sí. Ok, ya. Como les dijimos en el intro, vamos a hablar hoy de la masacre de Waco. Seguramente para muchos no tienen ni idea de lo que vamos a hablar. Uh-huh. Otros sí tendrán recuerdo de lo sucedido en Waco. Bueno, pues para entender lo que pasó, para entender la masacre, primero vamos a hablar con el líder de toda esta, pues, secta, ¿no? Uh-huh. O sea, realmente era una secta. No vamos a hablar con él porque no está presente. Dije, vamos a hablar con él. Así de, y nuestro siguiente invitado es... Oye, pues, ¿quién sabe? Hacemos aquí una sesión espiritista. ¿Espiritista? ¿Ya parece? Ay, no, ya estoy grave. Ok, no, vamos a hablar de David Koresh, que es, pues, se convirtió en el líder de esta secta. Uh-huh. Ok, bueno, pues este hombre nació en 1959 en Houston, Texas, en Estados Unidos. Uh-huh. Su nombre real era Vernon Wagner Howell. Órale. Hijo de una mujer de 15 años, o sea, ya desde ahí todo mal. Sí, ya empezamos mal. Sí. Bonnie Sue Clark. Y un joven irascible de 20, Bobby Howell. Uh-huh. Que a los 2 meses de su nacimiento, ¿por qué no? Se fue con otra mujer y lo abandonó. Sí. Su madre, pues también lo hace, ¿no? También lo abandona y lo deja al cuidado de la abuela. No, bueno. Ya desde ahí, pues su infancia fue difícil. Empezó con algunos... Sí. Que es lo que hemos hablado varias veces, ¿no? O sea, ese común denominador de las infancias duras, ¿no? De esas infancias complicadas. De la mayoría de estas personas. Sí. Se le describe como solitario, como un alumno ordinario y de bajo perfil, ¿no? Sí. De bajo rendimiento y bajo perfil. Ah, ok. Sí. Tenía poca capacidad de atención y tenía dislexia, que se vieron obviamente reflejados en las dificultades para el aprendizaje, ¿no? Uh-huh. Después de que su madre le cambiara de nombre, empezó a manifestar cambios. Bueno, la nueva madre. A los 11 años, la abuela. A los 11 años ya recitaba casi de memoria el Nuevo Testamento. Manejando, o sea, eso me hace muy loco, ¿no? Le cambia el nombre y él tiene cambios, no sé por qué. Pues es que yo creo que más que cambiar, más que sea, o sea, yo creo que eso ya es coincidencia, ¿no? Pero obviamente desde que se lo entregan y ya se hace cargo, pues le empieza a adoctrinar, ¿no? Sí, obviamente. Esos cambios, ¿no? Simplemente se hacen más Bueno, también no sé qué tanto lo novelicen, ¿no? O sea, cuando le cambia el nombre es cuando empiezan los cambios. Sí, tienes razón. Y eso de que a los 11 años recitaba de memoria el Nuevo Testamento, pues es porque lo tenía que leer yo creo que diario, ¿no? Sí, si no le iba como Dios puso al perico, seguramente. Sí, seguramente. Sí, porque no creo que haya sido por gusto, ajá. Ni tampoco creo que haya sido una abuela de, ay, vamos a leerlo juntos y aprendérnoslo, hijito. Y te compro lo que quieras. No creo, ¿verdad? No, yo tampoco creo. A los 19 años, ¿por qué no repetir la historia? Embarazó a una chica de 15, con la cual tuvo un hijo. Esto hizo que se diera un renacer. No, bueno. Y se entregara al cristianismo. Ajá. Que profesaban los cultores de la iglesia adventista del séptimo día, ¿no? Que era lo que tenía cerca. Sí. De esta fue expulsado poco después, en el año de 1981, al enamorarse de la hija del pastor principal de su orden y pretender quedarse con ella. A pesar de que tenía al hijo y a la otra mujer. Sí, bueno, o sea, son cosas diferentes. Claro. Esto lo lleva a tomar la decisión, pues, de buscar su propio camino, ¿no? Uh-huh. Y lo primero que hace es mudarse precisamente a Waco, en Texas. A una zona de campos y cultivos en las praderas de Houston, Austin y Dallas, ¿no? O sea, entre esas 3 ciudades estaba esta zona de
de praderas. De praderas. Todo el... ¡Qué bonito! Fue ahí donde... debe ser bonito el lugar. No, sí, el lugar es hermoso, pero lo hacen parecer muy idílico. Muy mágico, sí. Es lo que dices tú, lo novelizan a un punto que dicen, ¡ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! Sí, sí, sí. Fue ahí donde se hunde. No se hunde en ningún lado. Une. Eventualmente se va a hundir todo. Se va a hundir todo. Eso sí. Se va a unir a los Davidianos o los Davidianos, como les quieran decir. Ajá. Un grupo religioso muy hermético creado al desprenderse de los adventistas del séptimo día. O sea, todavía más hardcore que los adventistas. Sí, o sea, este grupo se desprende, ¿no? De los adventistas del séptimo día. Ustedes son muy fresas. Ajá, y forman un grupo al que llaman los Davidianos. Otra secta. Este grupo se instaló en esa zona en 1955 y su centro de operaciones era un rancho estilo tejano en las afueras de la ciudad. El lugar fue nombrado Mount Carmel en homenaje al Monte Carmelo bíblico. Okay. El origen de la congregación se da en 1934, pero poco a poco los pobladores le fueron llamando secta. Bueno, se supone que era un grupo un grupo cristiano. Cristiano, y que por las características del grupo, ¿no? Se fue ganando la denominación de secta. Pues es que, como ya hemos dicho antes, todos son sectas. No se lo digan a todos los demás. No se lo digan a los demás, pero todos son sectas. Los davidianos, porque davidianos cuesta trabajo decirlo, sí, los davidianos de Waco eran exmiembros de la iglesia adventista, como ya lo dijimos, y seguidores ciegos de su fundador, Víctor Houteff, quien era un inmigrante búlgaro. Entonces, ¿quién sabe cómo lo estamos pronunciando? ¿Quién sabe cómo se pronuncia eso? Expulsado también de la parroquia original. Aquí todos fueron corridos, ¿no? Tras ser acusado de disidente por los jerarcas de dicho culto. Este hombre de carácter fuerte y dominante se regía por su propia ley, en la que incluía una corte suprema a la que iban los que cuestionaban su palabra. Órale. Eran sometidos a la corte suprema. Estaba entregada en cuerpo y alma, estaban todos ahí entregados a cuerpo y alma a la difusión de su propia interpretación, o sea, de Víctor, sobre el libro de las revelaciones del Apocalipsis. Ah, ok. O sea, es basada, pues, todo su movimiento. Su movimiento en el libro de las revelaciones, ¿no? Ajá. Y entonces, obviamente lo manejaba como él lo entendía o como a él le convenía, como lo quieras ver, ¿no? En el año de 1988, Koresh ya dominaba completamente un pequeño grupo de adoradores ahí dentro de esa secta. Sí. Entonces se da un éxodo de fieles que se venía produciendo lentamente desde tiempo atrás. O sea, empieza a irse muchos fieles. Otra vez a separarse, sí. El llamado Mesías, porque así se hacía llamar Koresh, se hallaba al frente de la secta ya desde 1984. Órale. O sea, se fue adueñando de la secta, sí. ¿No? Después de un tiroteo con el hijo del anterior dirigente de la secta, George Roden. O sea, tiene un tiroteo con el hijo de la secta, el hijo del que manejaba la secta, y entonces obviamente eso lo empoderó y lo llevó a ser el nuevo dirigente. Koresh estaba convencido de ser la reencarnación de Jesucristo. Sí, cañón, está sí. O sea, él sí estaba más. O sea, el otro, bueno, interpretaba el libro de las revelaciones a su manera, gusto, tenía su corte, lo que tú quieras, pero Koresh era Jesucristo. Ah, sí. Bueno, se sentía Jesucristo. Y aprovechándose de eso, sometía a sus discípulos. Es que manejaba de tal manera la Biblia que eso provocaba una sumisión más bien de los discípulos, ¿no? Porque decían, wow, ¿no? O sea, este hombre se sabe las cosas al derecho y al revés, entonces sí es Jesucristo. Claro. Y eso hacía, le daba la libertad para seducir a las mujeres, convenciéndolas para que mantuvieran relaciones sexuales con él, al decirles que era la voluntad de Dios. No, bueno. Y además iban a tener relaciones con Jesucristo. Imagínate. Su teoría de la poligamia le permitía a sus 33 años él tener 15 esposas.
Y luego se quejan, bueno. Las mujeres tenían que usar blusas largas y no se podían poner nada de maquillaje ni joyas. Uh-huh. A los menores podían recibir palizas brutales en caso de hallar alguna falta al interior de la controvertida comunidad. Uh-huh. Entonces, tú tenías el derecho, ¿no? El derecho, la obligación de darle una golpiza a un menor si hace algo que no era correcto, ¿no? Sí, iba en contra de lo que ellos profesaban. De todas las personas que formaban parte de la secta, Koresh declaró disueltos los matrimonios. Uh-huh. Y porque en un momento dado dijo, ok, declaro disuelto todos los matrimonios y todas las mujeres que están aquí van a ser mis esposas. Lo peor del caso es que en ese grupo lo peor del caso es que aceptaron. No, bueno, sí, aceptaron. Pero incluía niñas y adolescentes. No inventes. Sí. A pesar de tener un matrimonio, obviamente constituido con Rachel Jones. O sea, él ya estaba casado. Sí, pero bueno, eso era otro rollo, ¿no? O sea, este era... Sí, no. Esto era la palabra de Dios y su voluntad. Ese era su camino. Ese era su camino. Exacto. Koresh gozaba de un gran poder. Porque había logrado forzar a todos los miembros a darle cientos de miles de dólares. O sea, gozaba de mucho poder económico. Sí. Porque a todos los miembros los forzó a darle mucho dinero. Uh-huh. Y a ellos lo que les dejaba era un salario de hambre solamente para subsistir. O sea, él se encargaba de las compras. Bueno, tenía su grupo que se encargaba de los suministros, compras de comida y todo esto. Compraban y lo a que ellos les dijera. les daba lo mínimo. Sí. Y el dinero que les daba como salario también era el mínimo. Ajá. Así que muéranse de hambre, yo me quedo con sus mujeres, sus hijas y lo que sea. Pero lo increíble es que la gente aceptara. O sea, eso es lo increíble, ¿no? O sea, porque... O sea, tú le dices eso a una persona normal y lo menos que te va a decir es una grosería. Entonces, o sea, lo que está bien loco es eso. Cómo los envolvió de tal manera. O sea, y que la gente es fanática. O sea, son personas con la o sea, que tienden, ¿no? Al fanatismo. Uh-huh. O sea, con esa inclinación, ¿no? Al fanatismo, que una persona con tantitas capacidades, ¿no? Uh-huh. Puede lavarles realmente el cerebro. Y ahora, si estás utilizando la palabra de Dios, sí, pues mucho más fácil. Todavía más fácil. Uh-huh. No, sí me parece así como que... No, pues espera. Incomprensible. Sí, apenas el principio. Bueno, luego, como se estaba preparando a todos sus seguidores para el apocalipsis, uh-huh. O sea, seguíamos con lo del apocalipsis. Compró muchísimas armas para enfrentar una guerra y poder salir victoriosos. Entonces hizo su arsenal, ¿no? Que no es nada difícil en Estados Unidos, o sea, ni antes ni ahora. Nadie está discutiendo eso, o sea, ya sabemos que... allá es facilísimo, entonces... ¿No? ¿Y en Texas? Más, sí. Ay, qué cosas. O sea, a la par que estaba pasando todo esto en el rancho, en el Monte Carmelo. Carmelo, sí. Todos los lugareños se preguntaban, pues, ¿qué pasa, no? Sí, ¿qué onda con estos locos? ¿Qué sucede ahí, no? Pero fíjate, ahí pasaron los años, no hubiera sido Osho y hubiera venido de la India, porque ese luego se lo echaron fuera, ¿no? Ajá, esa es la cosa, como son locales, pues, ay, sí, son evangélicos, ay, sí, no pasa nada, tan buenas, bueno, pero son... Bueno. O sea, sí, predican la palabra de Dios, son cristianos. Ajá, son cristianos, ¿no? O sea, entonces, ay, no, esas personas no están haciendo nada malo, solo están con sus creencias, ¿no? Pero no fuera otra, o sea, ciertamente. O sea, es lo que te llama mucho la atención, porque al final de cuentas, Osho no mantenía relaciones con las mujeres ni les dijo, todas ustedes son mías ni ahora. todas sus esposas, ni tenía relaciones con las niñas, ¿no? O sea, eso no sucedía. No. Y bueno... Si no han visto nuestro episodio sobre Osho, véanlo. Y para que establezcan también la comparación con lo que sucedió en Waco, ¿no? O sea, uh-huh. Porque a mí lo que me llama la atención es que dejaron que esto pasara. Oye, ¿desde cuándo estaba el culto? Claro.
Y lo dejaron crecer, hasta llegar a lo que sucedió, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, qué necesidad. Pero bueno, así son allá. Exactamente. O sea, el problema es cuando son de otra parte. Si son de ahí, adelante. Te damos el beneficio de la duda, aunque veamos que estás embarazando niñas, ¿verdad? Pues qué importa. Total. Sí, sí, sí. Bueno, entonces un periódico local que así como que dijo... Esto está raro. Esto está mal, empezaron a investigar y bueno, hicieron ya una historia y ya iban a publicar todo lo que estaba pasando en el rancho, ¿no? Ahí se decía que él había convertido el rancho en un harén y de abusar de niños. No sé por qué lo dirían. Ajá. Pero esto solo era el principio, ¿no? O sea, esto no era más que el principio de todo lo que se venía. Muchas personas ya habían dejado, sin embargo, la secta, pero otros dejaban y regresaban. ¡Ay! Eso es lo que me parece así como que bien impresionante. Entonces, todas estas personas que dejaron la secta, muchas de ellas, alrededor del año de 1992, empezaron a denunciar todas las irregularidades que había en el rancho, ¿no? Entonces, ya el FBI tenía todos los informes de lo que sucedía, de lo que estaba pasando en el rancho, y de lo difícil que iba a ser manejar a todos esos fanáticos para que abandonaran y dejaran, pues dejaran la secta, ¿no? O sea, se disolviera la secta y buscaran por otro lado, ¿no? O sea, llenaran su vacío religioso en cualquier cualquier otro lugar, ¿no? Pero mira, volvemos a lo mismo, porque ahí, o sea, a la comparación con nosotros, ¿no? Ahí el FBI, ay, no, ¿cómo lo hacemos? De forma que no pase nada y que todos estén bien y que solamente dejen la secta. Bueno, o sea, hasta ahí sí hay una gran diferencia entre lo de Osho y Koresh. Ahí sí hay una gran diferencia. Luego, se da otro gran escape de fanáticos, discípulos o miembros del culto alrededor de enero y febrero de 1993. Dentro, obviamente, no había televisión ni radio, no se podía salir y entrar. O sea, no había libertad para ir y venir, ¿no? Entonces, por ejemplo, los que estaban adentro desconocían muchas cosas. Y los que habían nacido dentro más... Sí, claro. No tenían ni idea de lo que pasaba afuera. Para marzo, Koresh había conseguido que 76 fieles se quedaran. O sea, ya se habían ido todos los demás. Pero 76 fieles, o sea, los que realmente eran los más allegados, se quedaran con él en el rancho. Cuando ya se había dado una gran huida, ¿no? O abandono de todo, porque cada vez era más difícil, ¿no? Mantener las cosas, ¿no? Llega un momento en que tanto las mujeres o los hombres decían, o sea, ¿qué pasa? Esto está mal, y se iban. Ya estaba el run en la ciudad, ya estaba el periódico investigando, ya estaba el FBI investigando. O sea, ya se empezaba, ¿no? A ver que había asaltos por todas partes. Parece ese entonces que él ya tenía nada más 76 fieles, los agentes del FBI ya se habían instalado alrededor del rancho. Lo que dio comienzo a los 51 días de asedio del rancho, que comenzó siendo en forma dialogada y terminó de la forma más terrible. Aquí la cuestión es que hay muchos dimes y diretes, ¿no? Se dice que pasó de una manera, se dice que pasó de otra y solamente ellos saben cómo pasó. La ATF, que es la encargada o es el Departamento de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego de los Estados Unidos, había obtenido una orden de registro y una orden de arresto contra Koresh, basado en eso, en las armas y sobre todo en las armas. Porque sospechaban que tenían un arsenal de armas ilegales. Pues sí, ¿no? Ya todos sabían en ese entonces que tenía un arsenal de armas ilegales. Esta redada se lleva a... esta redada, cuando se da la redada, se da un tiroteo que causa la vida a 4 agentes de la ATF y 6 miembros de la secta. Pero, o sea... No, hasta ahí llega. No pasó a más, digamos.
O sea, se hizo la redada, pasa eso, pero no logran entrar, obviamente. El 19 de abril, el asedio que llevaban termina con una segunda tragedia. O sea, ahí se dan por terminados los 51 días. Esta segunda tragedia se da cuando los agentes del FBI que llevaban este asedio llevan a cabo un asalto con tanques y gases lacrimógenos a un grupo de 71 personas, no 76. 80, no sé, los que hayan sido. La cosa es que culminó. Eran poquitos, pero estaban bien armados. Entonces, sí era así como que tenían que. O sea, no era como que pudieran. Porque además ya habían pasado la parte de las pláticas. Entonces, no era como que pudieran, o sea, simplemente ir sin nada, ¿no? O sea, sí entiendo que las cosas escalaran a un nivel en el que pues hay que traer cosas más pesadas, porque estos no están con juegos, ¿no? Y esto que hicieron, ¿no? Con los gases y los tanques y todo eso, termina con un incendio masivo, en donde mueren los 76 miembros que se habían quedado con Koresh, entre los cuales se encontraban 20 niños. Ay, qué horror. 9 miembros de la secta lograron escapar. Aquí la cuestión es que, según esto, los medios de comunicación para entonces, bueno, paralelo, es que todo esto es así como que muy rápido. Los medios de comunicación describen todo esto diciendo que Koresh había ejercido un control total con hipnosis a sus seguidores, ¿no? Lo cual no tenían hipnosis, tenían otra cosa, o sea, era fanatismo, no hipnosis. Exacto, es que sí. Entonces, no es que estuvieran hipnotizados todos sus seguidores, y los que se quedaron con él eran los que más lo veían como Jesucristo. O sea, sí. Esto de los números no cuadra, ¿no? Porque dicen que nada más tenía 76, pero luego te dicen que había 76, pero 9 logran escapar. O sea, ya ahí las cantidades ya no te cuadran. Después del incendio, la CNN, USA Today y Gallup hacen una encuesta en la que se revela que el 73% de los estadounidenses pensaban que el uso del gas lacrimógeno por parte del FBI era el responsable del incendio. El 13% pensaba que el FBI había actuado demasiado pronto. Y el 57% creía que no fue lo suficientemente pronto. O sea que lo que tenemos son un montón de muertos, entre ellos 20 niños. Se piensa que Koresh había muerto. Ahorita vamos a ver eso. Y se especula que el incendio se da por los gases lacrimógenos que habían aventado, ¿no? No sé si sean flamables, la verdad, no. Bueno, pues hay toda una investigación al respecto, pero bueno. Espérame. Los agentes de la ATF comenzaron a investigar en 1992. En el caso del Waco Tribune Herald, estaban más preocupados por los niños integrantes al culto que por la investigación de la ATF por las armas. Un trabajador social había ido ya al rancho a hacer toda una investigación, pero no encontró ni abuso de menores, ni encontró maltrato, ni nada. Pues yo creo y entonces cerraron el caso. O lo escondieron muy bien, o él se hizo pato. No sé. O sea, hay quien sabe porque pues, o sea, por eso digo que pienso que los escondieron muy bien, porque no puedes ver a una niña de 15 años o menos embarazada y decir, ay, eso no es abuso, ¿no? A menos que los hayan escondido. Sí, o sea, obviamente si las esconden y todo lo dejan para que llegara y lo viera normal, pues no hubo problema, Exactamente. ¿no? A la par, los agentes de la ATF decían que lo que les preocupaba sí era el arsenal de armas, ¿no? Ya sabemos que el arsenal de armas les preocupaba, pero les preocupaba que estuvieran fabricando granadas y convirtiendo las armas semiautomáticas en automáticas sin obtener los permisos, y haciendo mucho más peligroso su arsenal, ¿no? Entonces, bueno, todo eso se estaba manejando en la prensa, ya se estaba manejando en la prensa. O sea, porque ya eso se maneja durante los 51 días
en la prensa. Sí. Y la investigación de la ATF, que venía desde antes, que fueron los que abrieron el que, ¿qué está pasando con ellos, con esto, ¿no? Ajá. El día anterior a la redada de la ATF, apareció en el Waco Tribune Herald la primera entrega de la serie de artículos periodísticos sobre David Koresh. O sea, se pusieron así como que de acuerdo, ¿no? O sea, porque mira, el día anterior aparece eso, Ajá. ¿no? Pero espérate, aparece esto en el periódico. Si aparece eso en el periódico, tú si eres David Koresh, ¿qué piensas? No sé, porque estás loco y porque estás pensando que es Jesucristo, entonces a lo mejor piensas que te están haciendo como, o sea, pueden ser, o sea, como dos opciones, o un juicio mediático o como que me están engrandeciendo, o sea, lo ves mal, o sea, lo ves de otra manera porque pues, porque yo hubiera dicho, o sea, no. Perdón, si hubiera sido David Koresh, hubiera pensado, uy, ya nos sacaron el periódico, ¿no? Y están sacando mis trapitos. Espérate. Hay que esconderlo todo. Ajá. O sea, yo hubiera pensado algo así. Ajá. Pero claro, no somos David Koresh, no sabemos cómo pensaba David Koresh. Bueno, yo creo que pensaba, o sea, yo creo que no, yo creo que se sentía tan infalible, tan yo todas las puedo, que no fue ese, o sea, no fue el pensamiento de, ay, lo voy a esconder todo. Ahora, dícese que para ese entonces, o sea, para cuando empezaron las investigaciones de la ATF, los informes que habían llegado al FBI ya decían que que el líder de la secta tenía relaciones sexuales con menores de edad, que azotaba terriblemente a todos los niños, que tenía el arsenal de armas y que sí ejercía un control mental, pero basado obviamente en la cuestión religiosa. Sí, pero es que sí, digamos que es que sí puede parecer hipnosis, ¿no? O sea, pero no es hipnosis. Yo entiendo que no es, pero sí puede parecer hipnosis, ¿no? O sea, pero por eso te digo, yo creo que no, aunque estuvieran esas, porque ya estaban los reportes, o sea, yo creo que nunca trató de esconderlo, salvo cuando al trabajador social, que alguien les ha de haber dado el pitazo, pues es que, o sea, también es bien fácil, o sea, cuando tienes un culto y todos están vestidos de la misma manera y ves que va a entrar un señor de traje como... Sí, es bien fácil. Ajá, dices, no, sí, pues escondan todo, ¿no? Ajá, esto es bien... Ahora, supuestamente Koresh había hecho la predicción de que iban a sufrir un asalto y que él iba a ser asesinado durante la semana de Pascua, que en 1993 tuvo lugar entre el 6 y el 13 de abril. Y la incursión al rancho fue el 19 de abril. ¿Y cuál fue la fecha de la predicción? Fue antes. Ah, ok, o sea, no latino. No, o sea, la fecha de la predicción era que iba a ser asesinado entre el 6 y el 13. El 6 y el 13. Y entraron el 19, que fue el día que supuestamente murió. Le falló. Pero digamos, ya había dado, le falló por días, ya había dado el aviso a sus discípulos que iba a haber un allanamiento, ¿no? Y que los iban a matar. Sí. Y que bueno, todos juntos iban a llevar a cabo el juicio del Señor y establecerían el reino de Dios en la tierra. Sí. Pasando Pascua, Koresh envió una carta. Aquí viene otra cosa que es curiosa. Pasando Pascua, Koresh envió una carta el 14 de abril expresando su plan para salir del predio y entregarse después de escribir un breve comentario sobre los 7 sellos del libro del Apocalipsis. Significativamente, el registro del FBI también revela que el 14 de abril, Koresh envió un contrato firmado para su abogado defensor. O sea, con lo mismo. Sí. Eso fue el 14 de abril. Me voy a entregar, nada más quiero... Déjenme hacer esto y ya me entrego. Quiero dejar claro estos puntos. Y me entrego. Y ya me entrego. El 15 de abril, acorde a un informe del Departamento de Justicia, el negociador del FBI Byron Sage le dijo al fiscal general asociado Webster Huber que las negociaciones estaban en un punto muerto. ¿Cómo podía estar en un punto muerto? Si él está diciendo que me voy a entregar.
Ajá. Hubel transmitió esta valoración a la fiscal general Janet Rayno, a quienes estaban presionando para que ya aprobara el asalto. O sea, por un lado estaban presionando a la fiscal general para que pudieran entrar. Y por otro lado, ya se había dado una aproximación de Koresh para decir, yo me voy a entregar. Sí, nada más hago esto y me voy a entregar. Sí. Pero hacen caso omiso de eso. Que no es raro, ¿verdad? No, para nada. Por su parte, Koresh el 16 de abril informó a un negociador de que había terminado de componer su comentario sobre la Biblia y los miembros de la secta empezaron a pedir suministros para mecanizar el manuscrito. Ajá. También había prometido salir del rancho después de que su manuscrito estuviera a buen recaudo de 2 estudiosos de la Biblia, Philip Arnold y James D. Tabor, quienes se habían comunicado con él por radio. Ignorando las negociaciones, las autoridades aprobaron el plan de asalto el 17 de abril. O sea, el 16 les está diciendo, ya voy a entregar esto y me voy a salir. O sea, necesito máquinas de escribir, papel y que los 2 fulanos con los que hablé lo tengan, o sea, ellos sean los encargados de eso es todo lo que quiero. Ajá. O sea, y nosotros presionando para que nos dejaran entrar. Por otra parte, los miembros de la secta siguieron pidiendo suministros y les fueron entregados la noche del 18, previo a que ya realmente los autorizaran y entraran el 19. Ajá. De una cinta de audio de un dispositivo de vigilancia, se reveló que tras el inicio del asalto a las 6 de la mañana del 19 de abril, los miembros de la secta intentaron que los agentes del FBI repararan la línea telefónica que les habían cortado para poder platicar con ellos y llegar a un acuerdo. Pero pues les valió un comino. Sí. Ay, Dios mío. Ok, tuvimos una persecución a máxima velocidad. A máxima velocidad y se están matando. Los vehículos de ingeniería de combate entraron en el edificio para rociar con gases las instalaciones. Esto duró 24 minutos y provocó el inicio del fuego que pulverizó a todos los integrantes de la secta. Pulverizó. Las cámaras de televisión a 1,5 kilómetros de distancia retransmiten en directo los atroces acontecimientos. Los bomberos tardan 3/4 de hora en llegar. Justificarían su tardanza alegando que no se encontraban las llaves de los camiones. Híjole, joven. O sea, justificaron que no llega. No llega porque dicen que no estaban cerca del rancho. O sea, no inventes. O sea, está toda una redada. O sea, y no están insistiendo en que nada podían haber hecho aún si hubieran estado presentes. Tampoco es cierto. Pues no, o sea. Porque aparte de todo, los bomberos no llevaban agua. ¿Cómo? Te digo, nada más les faltó decir, híjole, güerita, es que no traía las llaves. Las dejamos en la otra estación. En la otra unidad. En la otra unidad tuvimos que ir por ellos. Las autoridades habían cortado, obviamente, el suministro del agua. Ajá, pero las autoridades, para el rancho. Para el rancho, pero no para los bomberos. No para los bomberos. Ajá. Los forenses que trabajaron en la identificación de los cuerpos calcinados creyeron haber dado con el cuerpo de Koresh. Creyeron, nunca, o sea, yo no encontré que afirmaran que era el cuerpo de Koresh, pero bueno. Pero él tenía un tiro en la cabeza y que indicaba que podía haberse tratado de un suicidio o bien que había sido ajusticiado por uno de sus fieles. Pues sí. Pues a mí se me ocurren un más francotirador, cosas. ¿no? O sea, se me ocurren muchas cosas. Sí, no sé. Sí. O sea, no estuvimos ahí. Es que son tantas cosas, o sea... Pero yo sí lo viví. O sea, no lo viví ahí, pero sí en las noticias. En las noticias. Y se decían muchas cosas en las noticias. Muchas. Porque además, quienes sí lo vieron en las transmisiones en televisión, porque la transmisión era constante. Era horrible.
O sea, sí fue feo. Y no que Koresh fuera un buen ser humano y tuvieran que haber salvado. Ajá. Pero fue horrible lo que sucedió. Sí. O sea, realmente fue espantoso. O sea, de repente nada más ves cómo todo se incendia y ves una maldad impresionante. Sí. El agente del FBI a cargo de la operación Bob Riggs se apresuró a testimoniar que el plan consistía en obligar a los davidianos a salir del complejo y que en 2 horas esto hubiese sido posible. Uh-huh. Ajá. Pero no los iban a obligar así. No, y además, o sea, si tu plan es que todos se salgan, pues entonces, o sea, sigues negociando con ellos, ¿no? O sea, si estás viendo que no están agresivos, que no están, o sea, que te están diciendo, nada más quiero acabar mi documento y ya me entrego, o sea, le das el tiempo para que acabe su documento, igual y no, o sea, y todos se van a entregar, ¿no? O sea, ya si no se entregan, bueno, entonces ya pasas a la siguiente parte, ¿no? Ya, entonces ya entras, bueno, no se entregaron cuando dijeron, bueno, vamos a entrar. O sea, pero primero debieron haber dejado que se entregaran. Sí. Pero bueno. Se dice que el gobierno de Clinton había perdido también ya la paciencia con todo esto. Pues imagínate. Sí, es que 51 días de noticias diario, todo el tiempo. Sí, te lo están echando en cara y te lo están... Y que el presidente había aprobado el domingo anterior, o sea, el 18, el plan de asalto que la fiscal había presentado, uh-huh. ¿no? Según informaron medios locales, la investigación del Congreso señaló que Koresh y sus seguidores prendieron el fuego ellos mismos mientras los tanques del FBI buscaban poner fin a un enfrentamiento de 51 días con el grupo usando gas lacrimógeno. Uh-huh. Los sobrevivientes de la secta señalaban como culpables del incendio a las autoridades. Aunque su testimonio no fue válido ni completamente comprobado, 9 de los integrantes del grupo fueron condenados a prisión por tenencia ilegal de armas de fuego y homicidio involuntario. Uh-huh. Que son los que, bueno, y hasta ahí llega. Pero yo creo, es que ahí ya es tu palabra contra la mía. Tú empezaste el incendio, no, tú empezaste el incendio, no, ahí tú es empezaste el incendio. Sí, o sea. Pero por eso te digo, o sea, la gran tragedia de Waco, ¿no? O sea, mucho tiempo se habló sobre Waco, todavía actualmente se habla. Cuando hay una situación parecida, se recuerda luego a Waco, ¿no? Claro. Porque quedó en entredicho todo. Sí. O sea, sí, ustedes eran los buenos, pero actuaron mal. Ellos eran los malos, pero se querían entregar. Exacto, sí. O sea, no cuadra. No cuadra las cosas, todo, ¿no? Ajá, no cuadra nada. Entonces, tú vas a ver, o sea... y al mismo tiempo está pasando lo de Osho. Al mismo tiempo, por otro lado, se está dando lo de Osho. Sí, porque es más o menos... Pero, curiosamente, con Osho, la situación fue bien distinta. Sí. Porque si bien no lo dejaron entregarse, porque tampoco lo dejaron entregarse, a él sí le hicieron todo para que se fuera del país. Sí, y no hubo realmente un conflicto armado, ¿no? O sea, realmente no hubo conflicto armado. A pesar de que también tenían armas, o sea... Sí, pero ellos también tenían un montón. Pero es que la diferencia es que ellos sí las consiguieron legalmente. Aparte. Con Osho, o sea, bueno, esta fulanita de la que hablamos, ella sí las consigue legalmente. Ella hace todo muy legalmente, buscando lo que le llaman los loopholes. Los vacíos legales. Los vacíos legales, ¿no? Y aquí sí era otra cosa. O sea, aquí sí fue diferente. En Waco fue diferente el cómo consiguieron las armas, seguramente también la cantidad era. Ahora, obviamente, los Estados Unidos consideraban mucho más peligroso a Osho, por eso se encargaron de que nadie le diera asilo político, ¿verdad? Para que se regresara a la India. ¿Koresh era peligroso? Sí, ¿no? Porque al final se quedó con muy poca gente, ¿no? Yo creo que lo veían como una amenaza local, ¿no? Era algo más local. Ajá. Pero realmente ahí es donde en un lugar donde había miles de personas, no murió nadie. No murió nadie, exactamente. Eso es lo que iba, a lo que quería. Sí. O sea, eso es lo más curioso. También, o sea, en los tiempos no fue como hubiera querido Estados Unidos, pero en cierto tiempo lograron apresar a todos los que habían hecho algo. Uh-huh. O sea, lo relevante, ¿no? Sí. Y a Osho finalmente fue tiempo cumplido y adiós, ¿no? Uh-huh. Y en el caso de Waco, o sea, se convirtió en una tragedia. O sea, realmente se convirtió en una tragedia. digamos que hubiese habido 100 personas. Uh-huh.
Sobreviven 9, o sea, no inventes, o sea, es una masacre. O sea, realmente... ¿Qué rayos, no? Qué malos negociadores, qué mal todo, porque además no es algo que se diga así nada más, no. En todas partes donde buscan van a encontrar que Koresh sí estaba negociando con el FBI para llegar a un término pacífico, ¿no? Ajá, o sea, esa era su idea. Porque si hubiera querido hacer otra cosa, en 51 días se hubieran matado. Sí. O sea, si hubiera querido Tenía realmente... todo el tiempo, claro, tuvo todo el tiempo para levantarse en armas. Exactamente, pero no lo hizo. Sí, porque seguramente sabía que no iba a ganar, entonces digo, no, pues mejor por la buena me entrego y así cumplo mi tiempo en cárcel y ya. Salgo y vuelvo a hacer lo mismo. Exacto, o sea, yo creo que sí pensaba mucho, o desde la cárcel sigo haciendo lo mismo, ¿no? En prisión hago lo mismo. En prisión hago lo mismo, ¿no? O sea, me entrego y así puedo seguir haciendo y predicando mis cosas, ¿no? Probablemente sí era su idea. Y después se desata este relajo, ¿no? Sí, es de llamar mucho la atención y sí, como dices tú, ¿no? O sea, desde que empecé a leer sobre todo esto y a buscar y a ver todo lo que hay en YouTube y todo eso. Sí, los pequeños documentales que hacen, ¿no? Ajá. Más hacía o sea, pensaba en Osho y hacía la comparativa y decía... Rayos, miles de personas que se quedaron después de que Osho ya se había ido. Como el rancho era de Osho, se les permitió irse cuando quisieron. Exacto. O sea, no hubo de que todos se me van, no, pues es que eso era propiedad privada al final de cuentas. Y mientras no dieran problemas, pues se fueron yendo, ¿no? Sí, o sea, no tuvieron que desalojarlos por la fuerza. Tranquilamente, no hubo necesidad de fuerza. O sea, eso no se hizo. Sí, allá no sucedió, o sea, con Osho no sucedió eso, ¿no? Y eso sí te llama mucho la atención, miles de personas. Y acá era a lo mucho un centenar de personas, que bueno, se supone que eran menos. Pero redondeémoslos a 100. Y mueren, ¿no? Y solo sobreviven 9. O sea, y entre ellos mueren 20 niños. O sea... Sí, que no había necesidad. Sí, realmente se quedaron, por decirles, 90 personas. Sobreviven 9, quedan 81. Le quitan 20 niños, 60 adultos. Pero de todas maneras, rayos. 20 niños. Por eso, rayos, una tercera parte. 20 niños, ¿no valía la pena hacerlo de otra forma? Sí, yo creo que sí, o sea, yo creo que más allá de agarrarlos a los responsables, pues era rescatar a esos niños, ¿no? O sea, porque aparte de todo, de esos otros 60 no sabemos si eran todos hombres o había mujeres o había adolescentes, o sea, exacto. No sabemos hasta qué punto toda la gama de edades, de ¿no? edades, que había. Exactamente. Entonces tú dices, ¿no valía la pena realmente hacerlo diferente? Pues yo creo que, pues es que, no sé qué pensar, ¿no? O sea, no puedo entender esas... Porque sí entiendo la cuestión de, pues están armados, tenemos que entrar con mucha precaución y con tanques, o sea, porque sí tienen... O sea, porque el ATF nos acaba... O sea, que obviamente el ATF le informa al FBI, ¿no? Sobre... O sea, porque el ATF es la que se encarga de las armas. Entonces, es la que le informa al FBI, oye, tienen un arsenal masivo. Considerable. O sea, considerable. Vayan con cuidado, ¿no? Entonces dijeron, bueno, pues entramos con tanques para que si nos atacan podamos resistir el ataque. Pero no, o sea... Pero si estaban dialogando. Exacto, ese es el problema, que no hay ¿en qué momento, o sea, dicen, no, ya no vamos a dialogar con ustedes? O sea, ¿qué es lo que ocasiona eso? No es lo que no entiendo, ¿no? El decir, no, ya, nos cansamos y ahora vamos a entrar por la fuerza. Fíjate, vi otro documental sobre otro culto y en ese culto hacían también la comparación con Waco, ¿no? Y decían, se preguntaban lo mismo, o sea, los agentes del FBI no querían cometer los mismos errores que se habían cometido en Waco. O sea, aceptando que sí había sido completamente mal manejado Waco. Sí. Sí, es que sí, no tiene sentido. Ahora sí, o sea, tú puedes entender la presión, ¿no? La presión... mediática. Mediática. Sí, porque ya tienes 50 días en los que están los noticieros
una y otra vez, esto no se resuelve y el gobierno no está haciendo nada y como son, o sea, porque la verdad, ¿no? La verdad es que todos, o sea, todos los noticieros manejan las verdades y las noticias a su manera de verlos. O sea, no, a final de cuentas tampoco puedes creerle todo al noticiero porque es la perspectiva y su forma de ver las cosas. No, es que no le puedes creer nada. No le puedes creer a nadie. Todo a como nadie. Como ya hablamos en el podcast pasado, la realidad no existe, hermanos. Entonces, no le puedes creer ni siquiera a tus propios ojos, hermano. Eso sí, entonces, sí te engañan también. Entonces, no, pero bueno, la realidad es que... Sí, ya fuera de... ¿Qué estaba diciendo? No, que los noticieros son O sea, que no puedes creerlo todo. Tienes que poner en tela de juicio las cosas que te digan. No quiere decir que todo sea mentira, pero no puedes creerlo todo así como que a pie juntillas, dices, ¿no? No se puede. Y por eso, nadie. No. Tienes que oír todas las versiones para más o menos... tratar de, o sea, de saber cuál es lo más cercano a lo que estaba pasando, ¿no? Y bueno, entonces, regresamos a la presión mediática, ¿no? O sea, todos los noticieros día y noche, porque así son en Estados Unidos. Y además, día y noche están chingue jode. Importantes y a nivel nacional, ¿no? No era nada más a nivel Texas, no, era en todas partes. Y los reporteros tienen una sección en la Casa Blanca y están chingue y jode a la de prensa, ¿no? ¿Y qué va a pasar con esto? O sea, 50 días de ¿y por qué no se ha resuelto esto? ¿Y cómo van a solucionar esto? ¿Y qué va a pasar con esto? O sea, 50 días chingue y jode. O sea, sí se vuelve un problema, porque además, como todo en la política, se traslada a votos, se traslada a aprobación, entonces... Y luego Clinton, con todas las broncas que había tenido Clinton, ¿no? Y que bueno, pero siempre sus broncas son después, ¿no? O sea, sí. La otra fue después. Pero bueno, Clinton no era precisamente la persona... No, todo, o sea, no, porque obviamente era del otro partido, ¿no? Era de los demócratas, ¿no? No es republicano. Entonces toda la sección conservadora obviamente ya lo trae así como que tú no nos caes muy bien, ¿no? Para empezar, o sea, tú no nos caes bien. Entonces... Sí, o sea, exactamente era ese era el asunto, ¿no? Entonces... había mucho que perder por todas partes. Entonces, y obviamente todo lo que es el FBI... los altos mandos dentro del FBI obviamente era, pues ya acaben con eso, ¿no? Exacto, ya resuelvan eso, acábenlo ya de una vez. Pero lo que no acabas de entender es por qué si estás llegando a un acuerdo, hay una negociación. Porque iba a tardar más tiempo. Iba a tardar más tiempo estar porque seguramente, o sea, Sí, pero es tontería. Que esos 20 niños que murieron era el mal menor. No, yo creo que no, eso es tontería. O sea, realmente es falta de razonamiento el decir, pues ni modo, aunque nos cueste más políticamente, porque es eso, o sea, es que nos va a costar el que van a seguir hablando de esto, nos va a costar más la aprobación, sus encuestas de aprobación y todo eso van a empezar a disminuir mientras más tiempo dure esto. Entonces o sea, por decir, o sea, si hubieran seguido negociando, ok, bueno, ¿cuántos días necesitas? No, pues tantos, ok, ya, tantos más días de estarlo esperando, ¿no? Ok, ahora, ya tenemos tu manuscrito, ahora ya entrégate, bueno, me voy a entregar, pero tal cosa, ¿no? Entonces empiezan o sea, ese tipo de cosas no era lo que querían evitar, ¿no? Que se alargara más este problema, ¿no? Que no lo resolvieran ya, porque ya llevaban 50 y tantos días, ¿no? O sea, si él se hubiera a la semana hubiera dicho, bueno, dame 2 semanas para acabar mi manuscrito y ya me entrego, a lo mejor hubiera sido más fácil que si hubieran seguido con este plan, ¿no? Con estas negociaciones. Pero ya después de 50 y tantos días ya acábalo ya, como sea, pero ya acaba esto. Y es donde todo se sale de control. O sea, yo creo que alguien en alguna parte de la cadena de mandos dijo, como sea, acaben esto. Y ahí es donde todo se salió de control, ¿no? Y ahí fue donde los medios se fueron, ¿no? Con todo, le salió más caro el caldo que las albóndigas. Porque cuando encuentran que había 20 niños, pues, obviamente, y como son allá, menos, ¿no? Menos. Sí.
No, fue algo muy desagradable, fue algo muy triste, o sea, fue muy triste lo de Waco. Digo, o sea, estaba a todo nivel nacional, bueno, estaba a nivel mundial. Porque ya estaba a nivel internacional, tú prendías la tele y en noticias internacionales era lo primero que salía. Eso. Entonces, sí fue algo que estaba viéndose reflejado en todo el mundo, ¿no? O sea, un asedio de tantos días por el FBI a una secta, ¿no? A un grupo de 100 personas. A lo mucho, o sea, a lo más. Sí. Y es que también, o sea, volvemos a lo mismo, ¿no? El cómo manejan la información. Porque probablemente habrá noticieros y habrá gente que diga, es que solo estaban, o sea, era un grupo que no estaba haciendo daño y, o sea, ese tipo de cosas, ¿no? O sea, manejan que el gobierno los asediaba y los quemó y, o sea, y el cómo manejan esa información obviamente va a ser bien diferente en muchos noticieros a otros que a lo mejor digan, bueno, es que, o sea, que traten de ver una visión más amplia o que traten de ver otro punto de vista, ¿no? Ha de haber noticieros muy, pues muy, muy cerrados, que estaban, a lo mejor que estaban más alineados a ese tipo de pensamiento del este hombre, se me olvidó su nombre ahorita. ¿Osho? No, ¿de Koresh? De Koresh. Ay, es que ahorita me sacaste de onda. Sí. Que los hagan ver como las víctimas, ¿no? O sea, que sí, los niños son las víctimas, los otros no tanto, pero los niños sí. Sí, estoy de acuerdo contigo. O sea, al final de cuentas, lo que estaba haciendo Koresh estaba mal. Sí. Y sí necesitaba ser castigado. O sea, sí tenía que ser detenido e ir a la cárcel. O sea, definitivamente. Sí, tenían que detener su culto, o sea, ya no puedes tener esta organización, o sea, no puedes seguir con esto. Tenían que ponerle un alto. Sí, lo que queda en duda sería el cómo actuaron. El si matar a bueno, no, es que, está en duda, ¿no? La forma en que lo hicieron, como dices. El actuar, sí. Fue la adecuada. Sí, porque al final de cuentas nunca vamos a saber quién inició el fuego o cómo se inició el fuego. Porque o sea, como pudieron haber sido causado por el gas y por los disparos, que no sé, o sea, eso lo tendría que hacer un experto, o como podría haber sido iniciado por los mismos creyentes para, pues nos vamos todos. O sea, sí, o sea, pueden haber pasado muchas cosas. Como pudo haber sido un accidente, o sea, como pudo haber sido que alguien dejó mal cerrado algo y fue un accidente. O sea, sí, o sea, pueden ser muchas cosas, como también sí se pudo haber suicidado, lo pudo haber matado a alguien, o lo pudo haber matado el FBI. Sí, exacto, no lo sabemos, ¿no? Entonces, o sea, ahí el problema es ese, el que el actuar de forma tan apresurada hace todo, o sea, simplemente provocó más cosas malas que buenas. Exacto. Entonces, o sea, sí debieron de haber tenido más paciencia, sí debieron de haber buscado una forma más pacífica de resolver el asunto, ¿no? O sea, pero la presión social, la presión mediática, todo eso los llevó a tomar malas decisiones que llevaron o sea, que lo triste realmente son los 20 niños, ¿no? Sí. Y que, o sea, y que no sabemos hasta qué punto cuántos adolescentes pudieron haber estado ahí. Y también en contra de su voluntad, ¿no? Porque si tus papás son fanáticos y dicen, nos vamos a quedar aquí, pues, y entonces el chavito se queda, ¿no? El chavito no sabe qué hacer exacto, ¿no? Pues se queda, ¿no? O sea, no sé hasta qué punto entre esos 20 niños cuenten a los adolescentes, ¿no? O sea, no sé si sean todos los que sean menor de edad y los cuenten como, estos eran niños. Y todos los que sean mayor de edad, no, pues estos ya eran adultos, ¿no? O sea, ¿quién sabe cómo los manejan? Sería un estudio forense muy detallado, muy exhaustivo. Y la verdad no creo que lo hayan hecho. ¿no? O sea, no. Yo creo que entonces es eso lo que es trágico, ¿no? Y lo que realmente se le puede cuestionar al gobierno y al FBI en este caso, ¿no? El por qué actuaron con tanta presura, ¿no? O sea, si pudieron haberlo hecho diferente, ¿por qué actuaron? ¿Por qué cortaron las líneas de comunicación que tenían? ¿Por qué no esperar a que se entregara si ya había dicho que se iba a entregar? O sea,
¿por qué no esperar más, no? O sea, sí. Para tratar de salvarlo. Porque además ni siquiera... Porque hay otros cultos que amenazan con suicidarse. Entonces si dices, bueno, tenemos que actuar ahorita o se van a suicidar. O sea, de todas maneras van a matar a los niños. Pues mejor lo intentamos, ¿no? Mejor intentamos entrar y detenerlos. Y bueno, pase lo que pase, ¿no? O sea, pero es una decisión de un segundo porque... ellos ya están amenazando con quitarse la vida. Sí, entonces, si dices, diferente. entramos ahorita o de todas maneras los vamos a perder. Y además que se ha habido, o sea, sí. que también en Estados Unidos ha habido cualquier cantidad de cultos. de cultos. Y sí ha habido el culto que se suicidan miles de personas. O sea, ¿no? sí ha pasado de todo, entonces bueno, pero sí yo puedes entiendo, entender esa parte, pero... Yo entiendo que esa reacción en un momento así, pues sí, ni modo, ¿no? Y pase lo que pase. Pero si en esta culto como tal les están diciendo, denos chance, no vamos a hacer ninguna locura, nada más queremos acabar nuestro manuscrito y nuestra predicación. O sea, pues eso es bueno, les damos chance hasta que las cosas no se vuelvan peligrosas, ¿no? O sea, los vamos a vigilar para que no huyan, pero tampoco, o sea, o les hubieran ofrecido, ok, ¿por qué no te entregas y terminas tu manuscrito en custodia, ¿no? O sea, yo creo que sí. Faltó diálogo, faltó negociación, o sea, una negociación adecuada, no sé. Ajá. A lo cual me lleva ahorita a pensar, estaba viendo el otro día, te había comentado, ¿no? De un sitio de clases en línea que se hace muy grande, trae a mucha gente muy ponderada y eso. Y entonces sale uno que fue negociador, el mejor negociador del FBI y todo. Y ya viendo esto dices, híjole, como que ya tus credenciales ya no me impresionan tanto. Sí, ya dudas. Ajá, ya dudas muchas cosas. Dices, o sea, sí, no, quién sabe. O sea, como que el FBI no tiene el mejor récord, que digamos. Sí, pero es que aparte de todo, a lo mejor los negociadores son buenos, pero obedecen a alguien superior que dice, ¿sabes qué? No me importa. Sí, ya lo lograste, qué bueno, lo vamos a hacer, vamos a otra cosa. Sí, también es eso. O sea, a lo mejor el negociador es muy bueno, pero las órdenes son las órdenes, ¿no? Sí. Al final de cuentas hay una cadena de mando. Y el negociador yo creo que está entre los más bajitos de la cadena de mando. No es yo creo que todos lo hemos visto en películas, ¿no? Cuando llegan los negociadores, ¿cuántas veces no le quieren hacer caso al negociador? No, espera. No, pero es que... No. O sea, es algo que ya hemos visto, no en la ficción. Pero la ficción se basa en la realidad. Exactamente, o sea, la realidad. Por algo, ¿no? Lo están diciendo, ¿no? Porque además la realidad, o sea, eso también supera la ficción. Eso nos creo que este caso lo deja más que claro. La realidad supera cualquier película de cultos que puedas imaginar, o sea, y nos va a seguir sorprendiendo, ¿no? Pero sí, tienes razón. O sea, realmente no necesariamente es que el negociador sea malo, ¿no? O sea, sino que aunque el negociador sea el mejor del mundo, si no le hacen caso, pues de nada sirve, ¿no? Tienes toda la razón. Sí, ese sería el mayor problema, ¿no? Sí, fue algo feo. Es algo feo desde sus inicios porque obviamente la vida de él también, o sea, no es que él llevara una buena vida en su adolescencia, en su infancia y adolescencia, que obviamente lo forma a esta persona manipuladora, que abusa de la gente, o sea, que saca ventaja de todos, ¿no? O sea, su infancia y todo eso lo moldearon a ser esta persona tan despreciable, ¿no? O sea, tan corrupta, ¿no? Porque hay otros casos, o sea, puedes ver personas que lo tienen todo y de todas maneras salen unas asquerosas personas corruptas. Entonces, ahí no le puedes echar la culpa al ambiente, ahí sí es la persona, ¿no? O sea, le dices, tú, o sea, eras un asco de persona desde que eras pequeño, no me vengas con que tus papás y tu familia, ¿no? Pero en este caso creo que sí, como en otros que hemos revisado, sí tuvo que ver mucho el ambiente en el que creció, ¿no? O sea, no tuvo nunca en dónde apoyarse para ser diferente, ¿no? Entonces es triste desde un principio, ¿no? O sea, es triste que él creciera mal y luego se convirtiera en este asco de persona que abusa de más personas y que va haciendo más mal, ¿no? En su andar. Lo más triste del asunto es que ¿sabes cuántas personas hay así? Sí, pues sí, o sea, pero, o sea, sí, hay muchas, pero
pues no llegan a nada, ¿no? Este sí llegó a... Casi me ahogo. No, es que estoy seguro de que hay muchísimas personas que son un asco de persona, pero no llegan a nada, o sea, son unos perdedores. Y que se queden ahí está perfecto que sean unos perdedores, ¿no? Porque hay unos ascos de personas que llegan a gobernar países, ¿verdad? Uy, sí, a lo largo de la historia ha habido muchos. Sí, a lo largo de la historia de México hay, habrá y vendrán. No, pero no solamente en México, en muchos países. Sí. Se ha visto y bueno, es un asco. Es un asco, ¿no? Entonces, esos son los problemas, los ascos de persona que llegan a algo, los ascos de persona con iniciativa. Eso me recuerda a otro grupo de personas. Por eso, bueno. eso hacía referencia, sí, a eso, pero si sabe, el que sabe, sabe. El que sabe de ese partido. Exacto. Entonces, bueno, pues ahí está. Lo pueden ver, pueden buscar más información. Los que son más ávidos de este tipo de temas. De temas. Hay más información, obviamente. O sea, nosotros no pretendemos presentar toda la información que hay al respecto, porque no. Es darles una idea de lo que fue. Y luego nuestras opiniones. Y ya ustedes pueden investigar más allá, los que les guste muchísimo, y a lo mejor van a encontrar más cosas, y si no las quieren compartir, pues nosotros... Sí, adelante para eso, ¿no? Es el internet. Exactamente. Para compartir. Pero bueno, ya tienen los que no la tenían, ya tienen una idea de lo que pasó en Waco. Que sí es un referente importante. Entonces, es bueno que lo busquen y que lo lean, que vean este podcast y no encuentren un poquito más, que no lo olviden, porque sí ha sido un referente para muchas cosas que se han dado después. Sí, exacto. Yo creo que eso es lo importante, ¿no? O sea, tener presentes estas tragedias o sea, no olvidarlas, obviamente, y compararlas con otros casos, ¿no? O sea, con otros casos similares y tratar de evitarlas, ¿no? O sea, lo que esté en tus manos por evitarlas, ¿no? A lo mejor a nosotros nunca nos ha tocado de cerca una cosa así, ver a alguien entrar a una secta o que nos inviten a sectas, pero a lo mejor habrá quienes sí. A mí me tocó ver a varias personas que entraron a lo que es la Iglesia de la Luz del Mundo. Ya ves que acaban de... lo que sí, eso sí. Al dirigente lo acaban de... Sí, que está en la prisión. En la prisión, sí. ¿No? Lo acaban de mandar a la prisión. Por cosas similares a las de este hombre. Exactamente, por cosas muy, muy similares. Cuando... hace mucho tiempo, cuando nosotros teníamos una persona que nos ayudaba con el quehacer. Ajá. Trabajadora del hogar. Y ella estaba estudiando para ser sacerdote. No, hombre, espérate. Estilista. Estilista. Entonces ella estaba estudiando, ¿no? Iba en la mañana a trabajar y en las tardes se iba a sus estudios. Y tú la veías y siempre estaba muy arregladita. Sí, era muy su bien. pasión. O sea, sí, tú la veas bien. Y que se mete. No. Jamás en la vida, o sea, ya con la cara lavada, el cabello recogido en una trenza. O sea, igual que les prohibía el maquillaje. La vestimenta, todo cerrado, todo. Hasta abajo de la rodilla. Zapato bajo. Y querías platicar con ella y ya no te dejaba platicar. Y ya no sonreía. Le robaron su personalidad. Hasta que finalmente ya desapareció de trabajar. Ay, pero sí fue una cosa impactante. Y fue después, obviamente, de haber entrado a ese culto. A esa secta. A esa secta que ahora, o sea, se les denomina la iglesia de la... ¿Cómo? De la luz del mundo, ¿no? Ajá. Que ahora, bueno, sabemos que es un culto. Una secta. Una secta. Y así como ella, pues muchas vivieron exactamente cosas muy similares. Pero, similares. O sea, pero yo creo que eso es lo importante de retomar estos temas, porque hay muchos, o sea, yo he visto, o sea, ¿qué es lo que me gusta del internet, no? O sea, que tienes variedad del mismo tema, puedes verlo desde diferentes puntos de vista, de diferentes podcasts, de diferentes personas, o sea, o diferentes reportajes. Yo creo que siempre es importante que no, o sea, que aunque se repitan estos temas, porque a lo mejor muchos dirán, ay, sí, ya lo vi en otro lado, pero está padre que mucha gente lo vea desde su perspectiva para que no se olvide, y dos, para que veas diferentes perspectivas. Pero a mí eso es lo que me sorprende, ¿no? Bueno, que
ahora el mundo del internet pues obviamente ha abarcado más nuestras vidas, ¿no? Cuando iniciaba la iglesia de luz del mundo, pues no, el internet no era tan relevante como lo es ahora, ¿no? Pero sí el ver esas similitudes, ¿no? Que te inviten a una congregación o que te inviten y tú empiezas a ver esas similitudes de, híjole, se me hace que esto va por el mismo camino. Yo creo que es importante, ¿no? Por eso es importante seguir hablando de estos temas, seguirlos difundiendo, porque te ayudan a eso, ¿no? A ver esas similitudes, a decir, híjole, esto va por el camino que oí aquella vez, esto va por el camino de esas noticias que pasaron en ese entonces, ¿no? Y no dejarlas a un lado, porque si no, pues... ¿De qué sirve? Ajá, de que se vuelve a repetir la historia, ¿no? O sea, aquí en la iglesia del fin del mundo no hubo un asedio, ni hubo una redada, ni hubo muertos, pero se repitió. De la luz del mundo, ¿no? La iglesia de la luz del mundo. Ahorita lo busco, a ver, ahorita lo busco. Pero de todas maneras hubo tragedias, de todas maneras hubo niños violados, de todas maneras hubo gente abusada, de todas maneras hubo gente que perdió todo su patrimonio por fulano, ¿no? O sea, y se repitió la historia. Sí, la iglesia de luz del mundo. Se repitió la historia sin la tragedia mayor, sin el incendio y sin los cuerpos quemados, pero se repitieron las tragedias de violaciones, se repitieron las tragedias y destruyeron de abuso, la vida de muchísimas personas, muchísimas, y eso es muy triste. Ajá, eso es muy triste que se sigan repitiendo estas cosas a pesar de que ya las vivimos como humanidad, ¿no? Como sociedad, o sea, son cosas que ya vivimos, que se van a seguir repitiendo porque no ponemos atención, ¿no? Entonces, no, por eso me gusta hacer esto, ¿no? Para seguir poniendo énfasis en estas cosas que a ver si en algún momento nos cae el 20, ¿no? Sí, caray. Sí, es que es importante. Y luego cuando olvidamos todo ese tipo de cosas, pues como todos, ¿no? Repetimos las mismas de otra manera. Pero sí tenemos que, ¿cómo se dice? Aprender de nuestros errores. Exacto. Y aunque no sean nuestros. No. De los de enfrente. Pero aprender, ¿no? Sí, también la otra secta, la del Nexium, ¿no? Que marcaba a las mujeres con hierros hirviendo, ¿no? Como si fueran reses. Esa también hablaremos en su momento de ella, ajá. Porque esa sí también... también está bien loca, ¿no? Pero también es de difícil acceso. Y no con esto no decimos... ¿Cómo? Ahorita hablaste como Octavio. No, con esto no decimos. ¿Sí? Sí. ¿Qué pasó? No digas eso de Octa que no está aquí. No, ¿qué? Ya no sé qué. No, lo que iba a decir es que todo se puede prestar a caer en conductas fanáticas y a que se formen sectas. O sea, desgraciadamente no es algo muy delicado. O sea, el manejo de todo ese tipo de cosas es muy delicado porque se pueden llegar a formar o sectas o grupos peligrosos o cultos que vayan a deformar. Ajá. Entonces... porque además es facilísimo formarlos, ¿eh? O sea, no es algo complicado porque empiezas con una reunioncita. Exacto. Empiezas a reunirte. Y de ahí se dispara una serie de cosas, ¿no? Yo... Hay una persona que me contó de otra persona que era un amigo de esta primera persona. Del amigo del amigo. Del amigo del amigo, sobre Osho, ¿no? Sobre lo que era el ashram de Osho en la India. Cómo lo que él aprendió allá le cambió la vida a este amigo de mi amigo. Y se convirtió en otra persona, ¿no? O sea, ya no era la persona. Ya no era esa persona. O sea, se fue uno y regresó otro, ¿no? Y este amigo lo que me contaba es que pues perdió al amigo porque esta personita regresó... enceguecida. Sí, o sea, sí, enceguecida e interpretando las cosas de una manera, supóngome yo, que lo alejó. ¿De quién era? De quién era, ¿no?
y tampoco te puede alejar de quién ti eres mismo. tú. Ajá. Ajá, no puede ser, o sea, las cosas tampoco te pueden llevar a ese punto. Si quién eres tú y si tú mismo voy a hacer el mal a las personas y voy a pasar sobre todo mundo. Pero y voy si eres una persona normal que lo único que estás buscando es una orientación. Exacto. ¿No? Para encontrar ciertas cosas dentro de ti. Y regresas y piensas que todo está al revés y que todo está mal y que ya no debo de hacer las cosas. No, tampoco. Que no debo disfrutar la vida. Lo estás entendiendo mal, ¿no? Sí. O sea... Sí, el fanatismo y los extremos. Exacto, son extremos, son conductas fanáticas. Porque yo tengo años leyendo a Osho o a Chopra. O a Chopra. Y no dejas de ser quien eres. Y no dejas de ser quien soy. Y tomo las cosas siempre con pinzas. O sea... Sí me doy mi tiempo para ir asimilando y para ir diciendo esto sí y esto no. Y para escuchar otros puntos, ¿no? O sea, no estoy... cerrada. ¿no? Puedo entender que hay quien no, como este amigo, no le agrada a Osho porque lo primero que recuerda es cómo cambió a esta persona. Entonces yo eso lo escucho y digo... ahora sí que lo borró, ¿no? O sea, borró a quien era. O sea, borró entonces, quién era. Sí, ahí dices, uy. Es que sí. Eso puede pasar, ¿no? Y puede pasar en cualquier situación. Sí. Incluso yo, y bueno, no sé si a ti te ha pasado, pero yo sí he vivido personas que han cambiado de religión y bueno, o sea, acaban ya no pudiendo ser tus amigos, ¿no? Sí. Sí, yo también lo he vivido, sí. Dices, ¿cómo? Que de repente dices, o sea, ¿por qué es eso? O sea, o a mí me pasó más que, o sea, que se desaparecía, ¿no? O sea, que de repente ya no sabías de esta persona porque ya se había metido muy en el fanatismo de sus creencias y ya no lo volvías a ver porque ya estaba muy metido en eso y solo iban a los retiros y solo iban a los eventos de la congregación y solo iban a los... O sea, solo estaban completamente dedicados a sus creencias y a su congregación. Y nunca volvías a saber de ellos porque es porque desaparecían ahí. O sea, realmente es una cosa loquísima, ¿no? Ahora, perdón. No, que me acordé de porque también Omar me contaba también de un conocido suyo que con el que él, o sea, su amigo también, y era una persona y descubrió también otra creencia, no Osho, o sea, una creencia más ligada aquí a México, más ligado a lo prehispánico y estas ondas mágicas. Y también es otra persona. Sí, nos ha platicado mucho de él y ahora ya es, o sea, realmente es que eso aplica otra persona, en todo, mira, es irreconocible. Como los que, por ejemplo, los que creen en extraterrestres, yo creo, pero no, las personas que son fanáticas. Pero ese no es el punto. Que voltean al cielo y lo único que ven son naves extraterrestres. O sea, ya no ven estrellas. Nada más ven naves extraterrestres. Y esa es una nave, y esa es otra. Y detrás de esa nube, a mí me ha tocado y detrás de esas nubes hay una nave. O sea, no, cálmense. O sea, no, o sea, todo lo que nos lleva al fanatismo es malo. Sí. A mí, o sea, nunca va a ser algo que te ayude a crecer como persona, como individuo dentro de una sociedad. O sea, no, el fanatismo no es algo sano. Sí, no. A mí entonces cualquier cosa, perdón. No. Alguna vez, o sea, de muy joven me enseñaron, ¿no? O sea, tanto mi papá y después me lo reforzaron muchos profesores durante mi vida, o sea, que los extremos son malos, ¿no? Sí, claro. O sea, tanto el extremo negro como el extremo blanco son malos. Todos los extremos son malos. Porque ¿no? todos te llevan a acciones incorrectas. Exacto. Te llegan a conductas que no son las deseadas, o sea, no. Pero bueno, no estamos aquí tampoco para predicar, o sea, no es una prédica, tampoco. Eso ya fueron el desvarío del final. Sí, fue nuestro desvarío, pero no estamos aquí para predicar. O sea, si quieren ser fanáticos, sean fanáticos. Es su pedo, al final del día, es su pedo. Bueno, ya será la opción que eligen de vida, ¿no? Todos son libres de hacer con su vida lo que quieran. Con su vida un papalote. Pues sí. Sí, ciertamente. O sea, nosotros les decimos lo que pensamos. Pero padre que es disfrutar de todo lo que hay en la vida sin que te cases con algo y después pierdas la brújula, ¿no? Pero bueno, o sea. Pero eso es en nuestra humilde opinión. Ustedes pueden hacer lo que quieran con su papalote, volarlo por donde deseen.
Eso los hace más felices. Exacto, entonces nosotros solo les estamos compartiendo nuestra humilde opinión. Oh, Pero bueno. Ok, bueno, pues entonces eso sería todo. Así que recuerden, ¿qué es lo que tienen que recordar? Darle a la campanita, darle like, suscribirse, compartir, compartan escribir, y recompartan. No sean escriban, pongan sus opiniones. Comentarios, opiniones. Hasta el no estoy de acuerdo se vale. O sea, todo se va. Al final de cuentas, para eso todo es el internet. Todo se vale y esa es la idea. Platicar. Ya se me olvidó. Porque si no se vuelve nada más un monólogo. Sí, y ayúdenos a crecer, o sea, nosotros vamos a seguir haciendo esto porque nos gusta, pero de todas maneras estaría padre que más personas nos vieran. Entonces, sí, ayúdenos a crecer y una forma de ayudarnos a crecer es invitando a sus amigos. Compartiendo y repartiendo. Ajá, que nos sigan. Que nos vean. Sí, bueno, sí, que nos sigan y que nos vean. A ver, no, pero es que Continuamos. Después de este susto. Después de este susto. Bueno, nos estábamos despidiendo. Y les decíamos que nos compartan y que les digan, inviten a todo el mundo a que nos siga para que podamos crecer. Con la amenaza de que vamos a seguir aquí. Sí, ni crean que nos vamos a ir. Que nos vamos a ir, aunque tengamos un suscriptor. No, espero que sigamos con los que tenemos. No, nada más es esa es la amenaza. Exactamente. Bueno, eso fue todo el día de hoy. En su podcast Entre Valeros y Yoyos, yo soy Ale Valero. Yo soy Héctor. Estuvo Misha, estuvo Charlie, pasó tantito Melody. Ajá. Y se cayó. Aristóteles. Ay, ok. Bueno, pues entonces nos vemos la próxima semana. Cuídense, que estén bien. Bye.